Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para el esposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, en honor de Cristo Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. O sea, es la catedral de Roma y, como pone en la entrada de esa basílica, es la iglesia que preside a todas las iglesias en la caridad. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es signo permanente de amor y unidad con el romano pontífice. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te oramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu esposa se llamara Iglesia, haz que el pueblo reunido en tu nombre te venere, te ame, te siga, y guiado por ti llegue al cielo que le has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada.
El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos, esta dedicación de la Basílica del Laterano. San Juan de Letrán le llaman así, aunque en realidad está dedicada al Salvador, a Cristo mismo. Y decíamos, es la Catedral de Roma, como tal, la sede de Pedro. Mucha gente piensa: no, la iglesia de San Pedro en el Vaticano es la del Papa. Y en realidad no es tanto así. Esa iglesia es una iglesia martirial. En el origen de las iglesias habían 3 tipos de iglesia. La iglesia martirial, que se hacía sobre los sepulcros de los apóstoles o de los mártires. Así, las iglesias de San Sebastián en Roma, sobre el sepulcro de San Sebastián, o la de Priscila, sobre el sepulcro de Priscila, o la de San Pedro o San Pablo encima de los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Después había otro tipo de iglesias, que eran las iglesias catedrales, o sea, la iglesia del obispo. Y allí estaba la cátedra, o sea, donde el obispo se sentaba y predicaba. Recordemos, los curas hacemos las homilías de pie porque no tenemos autoridad por nosotros mismos, sino que la autoridad es de los apóstoles y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Nosotros somos solo colaboradores, por eso predicamos de pie. No es nuestra la autoridad es de Cristo y de los apóstoles de Cristo. Así los obispos predican sentados, predican desde la cátedra, desde donde se enseña. Y la cátedra de Pedro, de estilo bizantino, si la queréis ver, está en San Juan de Letrán. Y por eso el Papa, cuando firma los documentos, el Papa Francisco, importantes, los firma desde la Basílica de San Juan en Laterano, en de Letrán, porque es la sede papal. Es desde allí que ejerce su autoridad, desde lo que es la catedral. Y catedral viene de cátedra, viene de enseñanza, y es la enseñanza papal.
Ahora bien, aunque esto sea cierto, y bueno, después hay el tercer tipo de iglesias que eran en origen las domus ecclesia, o sea, las iglesias en casa, cuando no existían todavía iglesias como tales, o sea, no se construían parroquias, sino que en casas de particulares se reunían, allí iban transformando aquella casa particular en una iglesia, y en Roma todavía se ven algunas de estas casas transformadas en iglesias de las más antiguas, y que poco a poco fueron el inicio de lo que después eran las parroquias y las iglesias como las entendemos hoy, pero eso vendrá después. Problema de esta fiesta de hoy. ¿Celebramos una iglesia? Sí, pero celebramos más la iglesia con mayúsculas. Las iglesias son solo un signo. Esta iglesia se llama iglesia no porque sea una iglesia. A ver si aquí nos entendemos, porque cuesta un poco de entender a veces. La iglesia no es un edificio. La iglesia es todos aquellos llamados a reunirse con Cristo y a celebrar la Eucaristía. Y a celebrar a Cristo resucitado y celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y allí donde se reúne la iglesia, se le ha llamado iglesia. Pero iglesias son las piedras vivas, no las piedras muertas. Por ejemplo, hay un parlamento en España, uno de los parlamentos regionales o autonómicos, que están, entre comillas, en una iglesia. Y entonces llaman a eso iglesia. No, eso fue una iglesia. Pero no se reúne la iglesia allí, así que ya no es iglesia. La iglesia es donde se reúnen los que son iglesia. Si ya no se reúnen porque los que son iglesia y se reúnen los políticos y otros, ya no son iglesia. Es un edificio más que fue iglesia en algún tiempo, pero que ya no lo es. La iglesia son aquellos llamados por Cristo, santificados por Cristo por el bautismo y que quieren vivir en Cristo y por eso celebran los sacramentos, celebran a Cristo y viven su palabra. Por eso se dice que la iglesia está hecha de piedras vivas, no piedras muertas. Así, lo importante de esta iglesia no es el edificio, no son las pinturas, no es nada de eso, sino cada cristiano que vive y celebra su fe, que escucha la palabra de Dios y que vive los sacramentos. Esos son la iglesia. Y cada iglesia edificio representa a aquellos que viven la fe y que han de vivir en gracia de Dios, porque son aquellos que son llamados por Cristo a, viviendo en Él, llegar a la vida eterna. En este templo de piedras vivas que somos nosotros, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros llamados a integrarnos en la construcción de la Iglesia y de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que son la oración de tu Iglesia que ora en el Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, esta ofrenda y conceda a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra suya bastará para sanarme. Como piedras vivas entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, que has querido hacer de tu Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concédenos por la participación en este sacramento ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con vuestro. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. He venido a rogarte, Virgen Santa, que de Dios nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la Madre del Señor.